Un cargo que, de una vez para ponerlo en la mesa, no aspiraba a ocupar Edgar Maldonado y que ocupó con responsabilidad en términos de aceptar un encargo que no es fácil, Pedro. El área de seguridad pública, el área de procuración de justicia, siempre serán, digamos, los elementos complicados de una administración pública a nivel federal, en los estados. Es una continuidad de un plan que trazaron justamente para cambiarle el rostro, o por lo menos cambiar lo que venía haciendo la Fiscalía en los últimos años con Uriel Carmona, que era prácticamente la inactividad y pues permitirles todo a la delincuencia organizada. ¿Quién va a llegar a la Fiscalía? ¿No? Porque independiente, yo creo que la Secretaría de Gobierno funcionará, el gobierno estatal seguro funcionará. Ahora el asunto es que no tenemos quién es el fiscal o la fiscal. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos este jueves en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y primero darle la bienvenida y agradecer su presencia a mi compañera, colega y amiga, profesora investigadora de la máxima casa de estudios de Morelos, doctora Michelle Onofre. Bienvenida. Hola, Héctor, ¿qué tal? Siempre un gusto también pues estar compartiendo en esta mesa. Gracias, doctora. El gusto es mío, el gusto es nuestro. Y también, por supuesto, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonanzi. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirme estar ahí con ustedes. Gracias, Pedro. Gracias, doctora. Gracias al equipo de producción de Panorama 360 por permitirnos cada semana que estas imágenes, estas opiniones lleguen directamente hasta sus dispositivos. Pues la semana pasada platicábamos de esta lamentable noticia que fue el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, quien en consecuencia pues dejó de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación, y estábamos platicando del reto que tenía enfrente el gobierno del estado en cuanto a la designación de quien ocuparía, hombre o mujer, esta importante oficina de la administración pública del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. Y pues no pasó mucho tiempo cuando nos enteramos o cuando nos fuimos informados de que a quien la gobernadora convocó para ocupar este espacio es Edgar Maldonado Ceballos, quien hasta el momento de la invitación a ocupar este cargo se desempeñaba como fiscal general del estado de Morelos. Un cargo que, de una vez para ponerlo en la mesa, no aspiraba a ocupar Edgar Maldonado y que ocupó con responsabilidad en términos de aceptar un encargo que no es fácil, Pedro. El área de seguridad pública, el área de procuración de justicia siempre serán, digamos, los elementos complicados de una administración pública a nivel federal, en los estados, no se diga en el tema de seguridad pública en los municipios, es un hilo muy delgado y Edgar Maldonado aceptó este cargo. Sin embargo, pues después de 8 meses prácticamente fue llamado nuevamente a formar parte del gobierno del estado. Hay mucha confianza en este servidor público, doctora Pedro. Sí, yo creo que definitivamente forma parte de un equipo muy cercano a la gobernadora. Además hay que decirlo que hay una, digamos que, plan que estos mismos integrantes del gabinete de la gobernadora han instrumentado en materia de seguridad que, bueno, pues le permite asumir este cargo que es el segundo más importante en el gabinete de la gobernadora con el propósito, evidentemente, de coadyuvar en las labores de seguridad que se van a desplegar no solamente desde la Secretaría de Seguridad Pública, sino también con la Fiscalía, que bueno, es un ente autónomo, pero que requiere pues tener coincidencias en el proyecto de seguridad del Estado. Yo creo que eso es benéfico, yo creo que puede ayudar, y lo que vimos igualmente que en lo federal que en lo local, pues ante un gobierno de Cuauhtémoc Blanco que no hizo absolutamente nada en materia de seguridad, bueno, pues hoy lo que sí podemos dar referencia es que los operativos han sido prácticamente cotidianos y se han desplegado acciones todos los días para detener a personajes de la delincuencia y de los grupos delictivos que operan en la entidad. Lo que no había anteriormente era justamente un despliegue efectivo, constante, y esto yo creo que lo que pone sobre la mesa es la posibilidad de que en los próximos días se entre a un debate de ir por la continuidad de un proyecto que está dando resultados, aunque son muy pocos, pero que está dando resultados, o atender a un discurso estridente de la oposición que quiere intervenir sin tener
digamos que la presencia suficiente en el Congreso del Estado para cambiar el rumbo de la Fiscalía y volver a obtener prebendas de la Fiscalía. Yo creo que la oposición en materia de seguridad en el Estado de Morelos no tiene esta autoridad moral para hablar del tema, porque respaldó a un fiscal que hasta el día de hoy no sabemos en dónde anda el exfiscal, Así es. que no ha entregado cuentas de lo que fue su periodo en el que él estuvo al frente de esa fiscalía y que cobijó a muchos grupos delictivos que hoy están generando muchísimos problemas, no solamente en el ámbito de la seguridad, sino también en el ámbito político, que es una situación que va a abordar directamente, entiendo, ya quien ha sido nombrado como el nuevo secretario de gobierno del Estado de Morelos, y a la par, pues las acciones de seguridad que tenga que desplegar el nuevo fiscal junto con el secretario de Seguridad Pública del Estado. Doctora, de pronto alguien puede cuestionar, escuchamos lo que nos tiene que decir, pero quiero plantearlo en la mesa como pie. De pronto escuchamos, es que no hay más personas. Quien ha integrado, y no sé si sea su caso, doctora Pedro, quien ha tenido en sus funciones la obligación o el trabajo de integrar equipos, es complicado encontrar, gente que tengas confianza en esas personas, que den resultados, que tengas una certeza, un porcentaje de certeza alto, que no vayas a ciegas, digamos, que no sea un cheque en blanco para integrar equipos de trabajo, doctora. Seguramente usted lo ha vivido. Colaborar o trabajar con personas al momento de integrar un equipo no es fácil. A pesar de que haya muchos profesionistas, mucha gente capaz en este estado, como la hay, por supuesto, muchos egresados de la máxima casa de estudios, pero con quien coincidas, con quien tengas confianza, con quien... Es complicado integrar equipos de trabajo. Fíjate que justo iba a empezar a decir, cuando menciona Pedro, pues es del equipo, y eso que la gobernadora no es como que tenga un equipo amplísimo. ¿Por qué? Es un proyecto que se construye pues a partir de que estamos ante la elección, pero ojo, con un gran perfil como lo tiene Margarita González Sarabia, ¿no? No que a lo mejor pues es una persona que pudiéramos decir desde el principio se sabía que en algún momento iba a gobernar, no, pero es un muy buen perfil que estuvo en diferentes momentos y que bueno, pues le permitieron entonces ir en la candidatura, ¿no? A partir del trabajo que ha ido consolidando en los últimos años, ¿no? Tanto en turismo, la Lotería Nacional, entonces sí pudiéramos distinguir que hay personas que pues se construyen en equipo, pero yo creo que a partir de dos cosas muy importantes, Héctor. Uno, que pues haya principios, ¿no? Valores que puedan tener cierta afinidad. Y dos, pues que exista capacidad, porque tampoco puedes invitar a trabajar solo a tus amigos, ¿no? Claro, no, por supuesto que para que el proyecto sea exitoso, tienes que tener a personas que estén bien preparadas. Me parece que esa segunda opción es más probable que sea un tema de fracaso, pero bueno. Personas que estén muy preparadas, que sean capaces y de ahí pues que todos estemos en el mismo canal precisamente para que no vaya a haber como malos funcionarios y entonces termines mandando a todos a auditoría, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Me refiero ahora a Edgar Maldonado, pues que es, primero, yo lo había dicho aquí anteriormente, es una persona muy joven, es un egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es un profesor universitario y creo que en ese sentido pues ha ido construyendo una carrera interesante porque va a partir justo de la preparación. Es una persona que me parece, de acuerdo con lo que sigo también desde sus más redes sociales, extremadamente disciplinada. Y creo que eso le ha dado la posibilidad, pues sí, de posicionarse en un gabinete en donde puede haber personas que tienen una experiencia amplísima, pero que sí lo vemos como alguien que puede ser de toda la confianza de la gobernadora, ¿no? Lo vimos primero pues en la Consejería Jurídica, una consejería que además hay que mencionar es diferente a las que existían anteriormente, porque esta tiene mucho más poder en cuanto a cómo se mueven los jurídicos de cada una de las secretarías. Todas dependen de esa consejería, lo que no ocurría antes. Eso fue por una modificación en el Exacto, reglamento es esa, del gobierno, ¿no? Y el tema administrativo, que también pues prácticamente todos los que son de administración, no es que los puso el secretario, sino específicamente desde la Secretaría de Administración, ¿no? O sea, no cada una de las secretarías, sino desde la central. Entonces, creo que desde ahí pues se marcaba que era una consejería jurídica importante, fuerte, ¿no? Fuerte. El tema de la fiscalía, pues sabemos que es un asunto muy complejo. Yo creo que ahí podríamos destacar
que pues en términos del derecho procesal penal hubo pues algunos avances para tratar de hacer una fiscalía, que esto no es nada sencillo, que pueda tener cercanía a la gente. A mí lo que quizá pues lamentaría es que justo estamos hablando de un perfil que empezaba a mostrar esa apertura con la sociedad, ¿no? O sea, creo que perdemos a alguien que pudo haber sido un muy buen fiscal. Ahora, pues sí, lo vamos a ver, por supuesto, ¿no? En una mayor operatividad del mismo gobierno desde la Secretaría, y creo que lo que fundamenta, la preparación, todo lo que hoy pudiera hacer desde el Servicio Público Edgar Maldonado, pues tiene que ver justo con su preparación en Derecho, ¿no? Que le permite entonces generarle confianza al gobierno del Estado de por dónde se tiene que marcar la ruta a seguir. Esta apertura que señala, doctora, yo coincido con ella en que no era lo único que tenía que hacer la Fiscalía, pero sí me parece que era importante, porque Uriel Carmona también se reunía con colectivos, Uriel Carmona también recibió por ahí en su historia algunos colectivos, incluso Pedro, yo no estuve en esa reunión, pero tú me lo platicaste, incluso estuvo con periodistas, que por cierto alabaron su trabajo. Muchos de ellos, sí. Entonces, pero ese era el perfil de Uriel. Uriel se solía reunir con personas que le aplaudían, con colectivos de mujeres, colectivos de la comunidad LGBTQI+, que de pronto le aplaudían lo que desde mi punto de vista no hacía. Pero no se reunía con las madres buscadoras, por ejemplo. Sus reuniones iban básicamente o versaban sobre, como lo has dicho, el halago, el autohalago. Así es. Y la popularidad. Me parece que en su agenda de Uriel Carmona estaba la posibilidad de, en algún momento dado, pasar de la vida de ser un funcionario encargado de seguridad a ser un representante popular, que por lo que hacía y por lo que se veía, era lo que tenía en mente y era lo que le faltaba además como para cerrar un círculo de poder o de ambición de poder, más bien dicho, que tenía él y su familia. Ya tenían posiciones muy claras o siguen manteniendo posiciones muy importantes dentro del Poder Judicial, tenían posiciones también dentro del Poder Legislativo, la propia Fiscalía, las notarías que tienen, es un poder económico, y bueno, pues les faltaba justamente eso, tener una especie de representación. Eso es lo que yo en aquel momento vi de ese equipo, y lo que a mí me queda claro es que hoy, además de esto que señalan respecto a la cercanía que puede tener, coincido con la doctora, es un tipo muy disciplinado, es una persona que se nota, tiene un plan, un programa, y que lo ha aplicado, y que por lo menos en los pocos meses que estuvo al frente de las fiscalías nos quedó claro que había una acción estudiada respecto a lo que iba a ocurrir con el combate a los grupos del crimen organizado, que se han estado dando operativos y que esos operativos han derivado en manifestaciones públicas del crimen organizado, advirtiendo que ellos controlan o que tienen una base social, que es lo que ha también dicho el propio secretario de Gobierno, de Seguridad Pública. Entonces yo creo que independientemente del análisis de quiénes son y qué es lo que representan, creo que tenían un proyecto, creo que tienen un plan, y creo que lo que se tiene que analizar en los próximos días dentro del Congreso del Estado para no solamente, bueno, pues dilucidar los cambios que se están viviendo, sino para tomar una decisión de si continúa la Fiscalía en una ruta que ya fue trazada por Edgar Maldonado, o deciden cambiar, optar por un personaje completamente distinto. También lo veremos en la terna que envíe la gobernadora, es decir, quiénes estarían. Quien acompaña de manera muy cercana a Edgar Maldonado en la Fiscalía fue Fernando Blumenkron, y creo que hasta el día de hoy lo que hemos estado viendo es una continuidad de un plan que trazaron justamente para cambiarle el rostro, o por lo menos cambiar lo que venía haciendo la Fiscalía en los últimos años con Uriel Carmona, que era prácticamente la inactividad y pues permitirles todo a la delincuencia organizada. En esta mesa planteamos, doctora, algunas ocasiones el tema de esta idea que se ejecutó de separar a las fiscalías en este país del Poder Ejecutivo de los estados y del Poder Ejecutivo Federal, con la intención original de que incluso los titulares de los poderes ejecutivos y sus colaboradores pudieran ser investigados por un órgano, por un ente independiente.
Pues esto no pasó en ninguna parte del país, ni siquiera en el México, con el fiscal Gers Manero en el sexenio pasado, y no va a pasar en este sexenio a pesar de esta independencia. En consecuencia, cuando en Morelos particularmente comenzamos a ver esta lucha política electoral entre Uriel Carmona y Cuauhtémoc Blanco Bravo, Uriel Carmona rindiéndole cuentas a otro grupo político que es el encabezado por Graco Ramírez y esta oposición en el estado de Morelos frente a Cuauhtémoc Blanco, con esta incluso denuncia que da a conocer Uriel Carmona justo en la mañana del día que es destituido como último recurso para aferrarse al cargo. Aquí coincidimos, me parece, en que pues no haya funcionado esa idea de separar a las fiscalías del Poder Ejecutivo y que al contrario, yo decía y digo que la Fiscalía tendría que formar parte del esquema del Poder Ejecutivo para que haya un costo político sobre malas decisiones en términos de administración de justicia. La ley no se ha modificado, me queda claro, pero por supuesto que hoy se nota una colaboración muy cercana entre el Poder Ejecutivo con su Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Yo coincido con Pedro, cambió esa forma de atender a los colectivos, a los grupos de víctimas. Hubo resultados que se dieron a conocer o se están dando a conocer en términos de aplicación de justicia, detenciones, decomisos, operativos, cateos, que no habíamos visto. Y como dice Pedro, efectivamente, la vara era muy pequeña, digamos, por lo que ocurrió el sexenio pasado con Uriel Carmona. Nada, prácticamente. Yo creo que hay un voto de confianza, pienso que hay un voto de confianza y que esta colaboración y este trabajo y este conocimiento que adquirió Edgar Maldonado en la Fiscalía General del Estado, esta cercanía que tuvo con los agentes ministeriales, con los policías de investigación criminal, con los peritos, pues hoy tiene que ser explotada positivamente desde la Secretaría de Gobierno. Porque antes, pues por supuesto que había la excusa perfecta en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco de, pues el fiscal, pues es que los policías ministeriales, pues es que hoy ese pretexto no existe. Hoy me parece que la comunicación es directa entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado. Y doctora, yo creo que la expectativa de la sociedad es que esto se traduzca en la pacificación, en la detención y en que se elimine la impunidad en este Estado. Claro, en que se encuentre la justicia, ¿no? Eso es lo que estaríamos esperando. Fíjate que me parece interesante lo que dices, Héctor, porque en efecto, pues en los hechos resulta muy claro que las fiscalías, pues cuando hay una sinergia que está bien con el gobierno es porque son sus fiscales, ¿no? En los hechos. Y cuando no, entonces vemos unos enfrentamientos constantes, como aquí mismo ocurrió los pasados 6 años, ¿no? Entre fiscalía y gobierno. Ahora, el que sepamos que de hecho está, no quiere decir que nuestro sistema jurídico no se tenga que modificar, porque si estamos observando que en los hechos esto es lo que pasa todo el tiempo, está muy mal que no se esté regulando. Entonces, sí tiene que entrarse a una discusión profunda de hacia dónde van estas autonomías. Pues parece que en este momento, ¿no? Desde nivel nacional, pues no parecen encantar de pronto los órganos autónomos, pero para algunas otras funciones. Hay algunos que se han respetado, ¿no? Como por ejemplo ocurre con el caso del INEGI. Ahora, en el caso de fiscalías sí tiene que haber un debate muy amplio que obviamente pues vaya a las entidades, que se empiece a ver si esto sería viable y hasta los tiempos, porque se acuerdan que aquí la presidenta dijo incluso que pues se tenía que, la gobernadora corrijo, se tenía que hacer una modificación para que fuera a 6 años. Estructural, ¿no? Entonces, de la Fiscalía. Creo que hay varias cosas que están ahí en el tintero. Yo resaltaría que sí hubo una mayor cercanía con colectivos, eso es importante. Temas que se habían dejado de lado y que es increíble, ¿no? Como material, retroexcavadoras, o sea, cómo buscamos a nuestros desaparecidos. Y creo que ahí pudo haber algunos avances interesantes que esperemos, y quisiera ir a esa parte. ¿Quién va a llegar a la Fiscalía, no? Porque independiente, yo creo que la Secretaría de Gobierno funcionará, el gobierno estatal seguro funcionará. Ahora el asunto es que no tenemos quién es el fiscal o la fiscal. Ayer escuchaba, ¿no?, algunas declaraciones del diputado Rafa Reyes diciendo, pues vamos a ver, yo creo que tiene que haber mujeres también. Efectivamente, podría haber mujeres, pero se tienen que evaluar sin duda todos los perfiles para saber quién podría estar, que no se rompa justo esa sinergia de pensar que se puede trabajar con la sociedad, que no puede haber esta disonancia con la sociedad. Y creo que ahí pues será muy importante cuál va a ser el equipo, porque al final, si bien pensamos que hay algunas personas que no se han cambiado en la Fiscalía, casi toda la estructura de altos mandos, ¿no?, de fiscales, el órgano interno también pues cambió. O sea, hay muchos cambios. ¿No? De cambios. Y este es el equipo que formó
Edgar Maldonado. Exacto. Yo diría que justamente en esta parte de los mandos, los altos mandos de la fiscalía, andan como por el 80 y tantos %, ¿no? Porque Una de las claves, servicios periciales, por ejemplo, que se modificó, feminicidios. sí, y tan Las fiscalías. criticado la parte de los servicios periciales. Faltaría, en el caso de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, que hubiese un cambio, que creo que es la que debería tener mucho más énfasis en este momento, que se va a entrar a una serie de circunstancias que se están viviendo. Por cierto, en este momento, mientras estamos grabando esto, pues hay una crisis de seguridad justamente en el municipio de Atlatlaucan. Entonces, eso pues, es lo que debería en algún momento dado convocar a los legisladores a que lo que se requiere en este momento es dejar de estar experimentando, dejar de hacer declaraciones, solicitar la terna que se va a enviar al Congreso del Estado y tomar una decisión. Yo insisto, por lo que hemos visto de este equipo, por lo que ha hecho en estos pocos meses que estuvieron al frente Edgar Maldonado Ceballos, lo que conviene es la continuidad, porque me parece que lo que se ha estado haciendo va en el sentido correcto, es decir, que la Fiscalía funcione, que haga sus labores, incluso aun cuando se trate de ir y perseguir a los propios. Estamos hablando de policías Lo hemos dicho. que Así han, que No, han y servidores traicionado- públicos también. y que han traicionado a la sociedad y que en otros sexenios no se había hecho. Hoy estamos viendo detenciones, pues muy a pesar incluso a veces de que hay respaldo, pero no hay complicidad. Sí, coincido. Lo que me parece que está fuera de lugar, doctora Pedro, es esta postura que escuchamos hoy de la oposición en el Congreso del Estado con su vocero, que es el coordinador Daniel de este Martínez grupo Terrazas. parlamentario del PAN en el Congreso, poniendo énfasis en una entrevista en los pendientes de la Fiscalía. Y en esta entrevista dice que hace falta que se resuelva el tema y el caso de la diputada Marín, el tema de las narcofosas. Y a mí y lo digo claramente y de frente, es qué postura tan diferente cuando Uriel Carmona era fiscal, que nunca se le cuestionó sobre los resultados de las fosas clandestinas en Morelos, o del caso de Samir, o del caso de la diputada, donde el fiscal Uriel Carmona aseguraba ante medios, como era su costumbre, declarar a la prensa, que ya tenía casi que detenido al autor intelectual de este lamentable feminicidio. Y hoy, nuevamente la oposición, hablando de estos cambios que hay en el Estado, en temas administrativos, pues me parece que la gente, doctora, tiene claro que es una postura electoral, que no vimos, insisto, de la oposición cuando Uriel Carmona era el fiscal y que hoy de pronto ya se vuelven críticos y exigentes. Que qué bueno, me parece que es positivo, que qué bueno que lo hagan, pero de este cambio obedece pues a otros intereses, que no necesariamente son los de la Procuración de Justicia, que aquí hemos dicho, que pareciera que el motor de la administración pública en términos de seguridad y Procuración de Justicia son las diferencias políticas electorales. Y se van a agravar seguramente en los próximos meses, ¿no? Para el próximo año, sin duda, porque pues hay muchas personas que tienen ya una aspiración que parece ser muy clara por la forma en la que se mueven en los mismos municipios, ¿no? Entonces, seguramente esto pues sí dará la pauta en que la oposición desde el Congreso del Estado, porque pues es digamos como el único lugar en donde se nota más. ¿Se escuchan? ¿Dónde hay eco? Sí, porque realmente no pareciera esto permear de pronto incluso en municipios grandes que controla los partidos de oposición, ¿no? Sino sí está un poco más concentrado pues a partir de los liderazgos de los terrazas, ¿no? Del Partido de Acción Nacional. Entonces seguro pues sí, vamos a ver que hay una mayor confrontación. Ahora pues hay que ver cómo va a permear eso también ya directamente con algunos perfiles desde el gabinete, pensando pues en la misma Secretaría de Gobierno. Claro, muchas gracias, doctora. Pedro, pues como comentario final, plantearía la pregunta de si esta expectativa que se tuvo en la Fiscalía con estos cambios que se vieron en la forma de implementar o buscar la aplicación de la justicia, ¿habrá también un cambio de tono en la Secretaría de Gobierno con la llegada de Edgar o más bien seguirá la ruta de Juan Salgado Brito? No, yo creo que van a cambiar de tono en la Secretaría de Gobierno porque mira, dicen que no se habla mal de las personas que han fallecido. Pero a ti no te importa. Pero este es un análisis que tenemos que hacer y creo que en aquel momento Juan Salgado, en el momento, fue un gran político, nadie lo niega, respondió a las situaciones de su época. A las circunstancias. A las circunstancias, claro que también, donde había un debate principalmente ideológico y
y controversial entre la oposición y el gobierno en turno, o atendió como servidor público justamente a tener una respuesta de diálogo. Hoy estamos frente a una dinámica tanto de la sociedad como de la política y de la gobernabilidad o de la gobernanza en el Estado, que en algunos casos pasa por el no diálogo. Es decir, estamos viendo a grupos criminales que están tomando control de municipios donde tienen el control de la política y tienen el control incluso de la sociedad. Y ahí no hay diálogo por de Y por ahí medio. no debe de haber diálogo. Doctora, ¿una forma distinta veremos? ¿Prevé que en la Secretaría de Gobierno ocurra esto? Sí, yo creo que lo interesante será justo cómo vayan dialogando, ¿no? Ahorita pues hay temas importantes, viene todo el tema presupuestario para el próximo año, hay programas que también se tienen que ir implementando desde el mismo gobierno del Estado y pues le tocan algunas áreas que son también muy importantes, ¿no? Con independencia del liderazgo que se tiene que seguir mostrando en todo el gabinete, pero los temas de protección civil, por ejemplo, o sea, es una secretaría también que pues tendremos que ir viendo cómo avanza, pero pues me parece que todavía lo que nos tiene que preocupar mucho más sí es el tema de la Fiscalía, el combate a la impunidad, lo que le toca hacer a la Fiscalía, que pues es la labor de investigación para que los delitos no queden impunes, y de ahí entonces pues pasar al tema de la administración de la justicia, que el próximo año también pues tienen que venir todos los preparativos para la elección del 27. Además, sí, la gobernabilidad en ese contexto. Pues doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Y gracias al equipo de producción, a todos quienes forman parte del staff de Panorama 360 y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos en esta emisión, en este capítulo de esta mesa de opinión con análisis desde todos los ángulos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.